Bien, ya estamos en el video número 4, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata esta parte? Pasos para elaborar el marco teórico. Primero, se debe tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que está constituida de los siguientes elementos, justo lo que habíamos mencionado anteriormente. Antecedentes de la investigación, ¿a qué se refiere? Son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema en estudio. Es decir, primeramente hay que empezar a realizar una búsqueda bibliográfica y tener todas las referencias, ¿no? Empezar a leer todo lo antiguo que puede llevar al título que estás planteando actualmente, ¿sí? La historia técnica detrás del problema al cual tú estás abordando ahora en la actualidad. Toda esa información que al uno a leer le va a poder llevar hacia el título con el que se trabaja es la que se aborda en los antecedentes de investigación. Bases teóricas. Reúne un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado. Por ejemplo, si existe el caso de alguna fórmula, alguna teoría sobre algún físico, por ejemplo, la teoría electromagnética, los principios, las leyes que gobiernan para el funcionamiento de una máquina continua, una máquina alterna, por decir, ¿no? Estos ya son principios que ya están fundamentados y a veces uno necesita mencionarlos en la narración de su trabajo o del marco teórico, porque en función a estos principios o bases teóricas puedes llegar al problema que propone solucionar tu proyecto de investigación, ¿ya? Y las bases conceptuales son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el formulado. Ojo, no es glosario. Simplemente, por ejemplo, se puede ir narrando e ir especificando. Si yo hablo las partes de un aerogenerador, yo podría diferenciarlo entre la construcción mecánica y las partes de la construcción eléctrica. Entonces yo podría mencionar sus partes e indicar qué cosa es cada una y qué función tienen en el sistema del aerogenerador, por ejemplo, ¿ya? Entonces se dan cuenta que estoy definiendo, pero no estoy estableciendo el marco teórico como un glosario, sino que estoy especificando ciertos elementos. Como punto número 2 tenemos, identifica los antecedentes, lo que habíamos mencionado, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Es decir, primero uno realiza una búsqueda bibliográfica, lee gran cantidad de información, luego la organiza y para poder identificar en esa búsqueda bibliográfica los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de investigación. Y de eso, de qué cosa yo busque, va a depender de la naturaleza y las características del problema planteado, puesto que deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. Todo lo que yo narre en mi documento debe ser de manera objetiva y clara, direccionada hacia el tema, hacia el título al cual yo quiero desarrollar, al título de mi investigación planteado inicialmente. No puede ser algo fuera de lugar porque después pierde la noción de lo que se está trabajando. Tercero, consulta bibliográfica sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Es decir, que ya empiezan a clasificar las referencias bibliográficas de dónde están obteniendo esta información. Posteriormente les voy a enseñar a utilizar un programa, cual quiero que hagan para su proyecto, para el trabajo que están haciendo, donde van a poder reorganizar toda la bibliografía y la van a poder referenciar debidamente acorde a las normativas en su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, consulta bibliográfica sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de tu investigación. Siempre serán estas tres partes: antecedentes, bases teóricas y conceptuales de la investigación. Dependiendo del tipo, podrás revisar aspectos teóricos, contextuales o legales, porque a veces es necesario intervenir bajo la ley o bajo la normativa del código eléctrico vigente, se establecen qué, y en función a lo determinado se puede proponer lo siguiente, ya por decir. Entonces siempre, o si no, en ciertos países, qué sé yo, las leyes respecto a tal tema no se encuentran planteadas, por tanto da la oportunidad para abarcar este otro tipo de proyectos. Entonces, ahí van ustedes direccionando su trabajo, ¿no? A veces sí es necesario implementar aspectos legales, teóricos, incluso económicos, políticos, referentes al entorno donde se desarrolla el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo sobre un problema específico de mi país, por ejemplo, Ecuador, yo podría
retornar en la historia sobre cómo se fue desarrollando la política hasta llegar a ese problema. Y luego hablar sobre todos los aspectos teóricos, de los antecedentes, los teóricos y conceptuales que derivan a ese problema. De esa manera yo estoy estableciendo el marco teórico, ¿ya? Pasos para elaborar el marco teórico. Se analiza minuciosamente la bibliografía tomando apuntes. Siempre se debe, pero uno cuando empieza el marco teórico, para mí es lo más complejo. Es lo más complejo porque primeramente uno tiene que bajar todo tipo de información de internet o libros que tú tengas, deberás recopilarlos, de tal obviamente que sean referentes o tengan o vayan en la misma línea de investigación del tema que has planteado en función al título, ¿ya? Entonces, uno tiene que llenarse de mucha información, siempre de negativa, es decir, alineados a la línea de investigación o al título propuesto de solución al problema, siempre alineado. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre los daños comunes de las máquinas, no voy a buscar información del desarrollo del cáncer, por ejemplo. No tiene nada que ver lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Entonces, toda la bibliografía que yo encuentre siempre debe ser relacionada hacia el tema de investigación o título ya planteado finalmente, siempre. Entonces, pero hay que leer mucho, porque en un trabajo en lo general no se debe colocar nada textual, uno debe parafrasear, ¿ya? Entonces ahí es cuando tomas apuntes donde puedes hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Verán, cuando uno lee algo y luego necesita y se da cuenta que esa información es útil es productiva y puede nutrir su trabajo, su proyecto de investigación o su título, uno no debe copiarla textualmente, aunque no sea su intención realizar ningún plagio y aunque incluso esa no sea su investigación, pero sirva de complemento para contribuir a la continuidad de la suya, no debe uno copiarlo textualmente. Existen normativas bibliográficas que permiten copiar párrafos textuales, pero son párrafos, son ciertas partes, no es todo un libro. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se parafrasea y se cita de igual forma al autor. Si el autor dijo que el paso de una corriente en un conductor genera un campo magnético alrededor de la misma. Si lo dice así textualmente, ustedes pueden decir que la generación del campo magnético en torno a un conductor permite el paso de una corriente. Entonces está parafraseado, ¿ya? Eso es importante, parafrasear todo lo que ustedes recolecten de su bibliografía, de todo lo que lean, tiene que ser parafraseado. Por eso deben leer bastante y deben recordar qué parte parafrasearon y lo citan. Le dan a quien le corresponde esa autoría, la referencia. Y para hacerlo más sencillo les voy a enseñar el programa Mendeley posteriormente. ¿Qué más? Y de esa manera, obviamente, con lo que parafrasearon, ustedes pueden generar su narración, que su narración tenga lógica y secuencia en su escrito. Finalmente es momento de redactar, ¿no? Ya ustedes ya encontraron gran cantidad de bibliografía y ahora les toca referenciar. Entonces, para referenciar vamos a usar el programa Mendeley. ¿Pero qué cosa deben hacer? Ahora es momento de redactar, por ello considera que la redacción del marco teórico consiste en 2 etapas. Vamos a ver cuáles son. La exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación, es decir, lo anterior que complementa. En esta etapa se presentan las teorías y hacer referencias, siempre referenciar a los autores y al contexto intelectual en que surgieron sus teorías, ¿ya? Debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Por ejemplo, yo no voy a decir el motor, máquina sólida, máquina constituida por un estator y un rotor y un bobinada, Pero no tiene sentido con lo que voy a escribir a continuación. Tiene que tener una lógica, todo el texto. Por eso yo les digo que el marco teórico es una historia que recaba conceptos o recaba argumentos técnicos teóricos que se alimentan al título que se va a desarrollar el problema. Entonces debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí, utilizando las citas textuales y bibliográficas, buscando dejar claro la reflexión del autor. Una persona externa debería poder leerlo y entenderlo,
así no sea mi materia, pero tener un conocimiento bastante claro de lo que se refiere a ese proyecto de titulación. ¿Por qué? Porque para eso sirve el marco teórico, para darle la historia, los antecedentes de cómo viene prolongándose hasta el problema a investigar. Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se describe y se comprende el fenómeno de la investigación, buscando enfocar el problema de sus elementos y relaciones, así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Ya en esta etapa uno ya debe ir desarrollando en función a esto, ya terminando el problema, ya va describiendo más a fondo el problema. Por ejemplo, si yo estaba haciendo un sistema de generación eólica, un sistema de control, en la tesis que les estoy planteando, estoy haciendo un sistema de control de generación eólica, estoy proponiendo un control que va a generar ciertas virtudes y va a permitir unos cambios positivos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo no puedo hablar así ya, de una, si esta propone, va a hacer esto, por tanto, una persona no entiende, bueno, ¿y qué habría de malo con las otras, no? Con los otros sistemas de control, porque este es diferente que el anterior. ¿Qué es lo que aporta? Esa es la palabra, ¿qué es lo que aporta? Entonces, para entender eso, ¿qué es lo que aporta? Tenemos que escribir los antecedentes. En el caso mío hablé sobre los aerogeneradores, hablé sobre los sistemas, las técnicas que se estaban utilizando anteriormente, e incluso sobre la clasificación de los aerogeneradores. De la clasificación consideré aquel que se utiliza más, pero igual mencioné toda la clasificación y algunas definiciones de cada tipo de aerogeneradores, por ejemplo. Luego trabajé con el sistema de control, con la topología electrónica, en este caso el sistema back-to-back dentro de este proyecto, ¿no? Y a cada uno fui armando cómo cada parte complementa el proyecto total, y en los antecedentes, en lo que son en la fase teórica, se fue complementando todas las ventajas y desventajas de uno u otro tipo de aerogenerador hasta llegar al propuesto. Una vez que yo llego al propuesto, al sistema de generación eólica, del control que yo puse ahí, con un FIR, tantas cosas, pues empieza a narrar sobre las características de cada cosa del proyecto. ¿Ya? Bien, vamos a ver, como me quedan unos minutitos todavía. Por ejemplo, mi trabajo fue emulación de un aerogenerador conectado a la red a través de un sistema experimental back-to-back mediante la técnica hardware in the loop. Si se fijan bien, este es un tema. Entonces, ¿yo qué tendría que hablar de ahí en mi marco teórico? Palabras clave. Debería hablar sobre los aerogeneradores. Debería hablar sobre la conexión de estos a la red. Puede que ya existan. ¿Y qué hace que este sea mejor que otros? ¿Ya? A través del sistema experimental. Debería hablar del sistema experimental back-to-back. ¿De qué se trata esta configuración? También debería hablar de esta técnica hardware in the loop. ¿Cómo va a intervenir aquí? Todas esas palabras claves deberían de alguna manera yo colocarlas de manera cronológica hasta que vaya llegando al punto central del problema donde aborde finalmente mi tema o mi título. Luego de ello, debería hablar ya sobre lo que corre el problema, o sea, en este caso, sobre la técnica, pero ya de lo que estoy desarrollando, ya no de manera general o explicando aspectos tangenciales, sino lo que es ya el problema. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, este es el resumen. Ya, por ejemplo, aquí en el estado del arte, yo primero hablo sobre la tecnología hardware in the loop, primera palabra clave. Luego de ello hablo sobre el aerogenerador, segunda palabra clave. Pero no utilizo yo todos los aerogeneradores en este proyecto de investigación, sino que utilizo uno de los tantos tipos. Entonces aquí hablo sobre la clasificación del mismo y en el desglose voy nombrando. Luego ya empiezo a hablar principales configuraciones de los huecos, o sea, un sistema de conversión de energía eólica, ¿ya? Ahora aquí ya empiezo a hablar del tipo de generador. Si se dan cuenta, generador SSI y algunos más, ¿ya? Entonces ya voy especificando, voy adentrándome cada vez más a los elementos que se van a utilizar y se están realizando en este proyecto de investigación. Luego hablo sobre el modelo matemático del aerogenerador, y ya defino el final. Luego sobre el máximo punto de potencia, seguimiento máximo punto de potencia, cómo lo hace, cuántos tipos hay y cuál se utiliza finalmente. En este proyecto de los mencionados anteriormente se realiza el siguiente. Y eso, mis queridos estudiantes.